Comprensión del proceso de la investigación científica, presentado por Joana Alexandra Zuluaga, Metodología de la investigación, Grupo 100-103-123, UNAD 2000. Proyecto de investigación. ¿Qué es el proyecto de investigación? Ese es el plan que se desarrolla previamente a la realización de un trabajo de investigación. Su objetivo es presentar de manera metódica y organizada un conjunto de datos e informaciones en torno a un problema para formular una hipótesis encaminada a su resolución. Los proyectos de investigación son realizados con base en una metodología científica, lo cual los dota de rigor y validez. Pueden desarrollarse no solo en el área de las ciencias, sino también en las humanidades, la tecnología, las artes, las ciencias políticas y jurídicas, las ciencias sociales, etc. Pasos de un proyecto de investigación. Lo primero de iniciar la elaboración de un proyecto de investigación es seleccionar el tema a tratar e identificar el problema que queremos abordar e investigar, su validez y relevancia. A continuación, iniciamos la formulación de un anteproyecto, es decir, un esquema previo que nos permita plasmar las ideas básicas que desarrollaremos en el proyecto. También es muy importante considerar los recursos que necesitaremos para realizar nuestra investigación y los costes materiales que acarrearán. Finalmente, se levanta un cronograma de trabajo, en el cual se establecen los plazos asignados para la ejecución de cada fase de la investigación. Partes de un proyecto de investigación. Como todo proyecto debe tener un nombre o título, un planteamiento del problema, un objetivo de la investigación, una justificación y una hipótesis. Planteamiento del problema. El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. En términos metodológicos, el planteamiento del problema, que suele ser también el primer capítulo de una tesis, pretende responder la pregunta fundamental de ¿qué investigar? De modo que el planteamiento del problema es lo que determina, orienta y justifica el desarrollo del proceso de investigación. Fases del planteamiento del problema. Está conformada por 5 fases, las cuales son la identificación del problema. Implica el descubrimiento del tema o cuestión que se pretende abordar. Valoración del problema. Consiste en la evaluación de la pertinencia, importancia o relevancia del problema identificado. Formulación del problema. Supone la elaboración del problema en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿cómo afecta la emisión de gases de efecto invernadero el calentamiento global? Definición del problema. La revisión de los antecedentes del tema, las teorías o corrientes dentro de los cuales se encuentra el tema, etc. Y la delimitación del problema supone la precisión y delimitación de los aspectos concretos del tema que serán abordados. La justificación. La justificación es un ejercicio argumentativo donde se exponen las razones por las cuales se realiza una investigación o un proyecto en ella. El responsable del proyecto establece juicios razonables sobre el sentido, la naturaleza y el interés que persigue dicho trabajo de cara a ciertos compromisos académicos o sociales. Estas razones deben resaltar la importancia y pertinencia del trabajo. La pertinencia se relaciona con lo oportuno que es la investigación en el contexto en el que se surge. ¿Cómo hacer la justificación de un proyecto? La justificación de un proyecto se debe alcanzar máximo una página escrita y responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Ya que en esta parte del trabajo de investigación se expresa el porqué del estudio o la razón de su realización. Se debe tener ciertos elementos de importancia para identificar en ella, como lo son, a quién beneficia el proyecto una vez culminado, cómo se vería beneficiado y en qué tiempo se harán tangentes estos beneficios. ¿Qué es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación es uno de los primeros pasos metodológicos que un investigador debe llevar a cabo cuando emprende una investigación. La pregunta de investigación debe ser formulada de manera precisa y clara, de tal manera que no exista ambigüedad respecto al tipo de respuesta esperado.
La pregunta de investigación busca clarificar las ideas y darle una orientación y delimitación a un proyecto, permitiendo que el investigador construya, desde sus intereses, el eje articulador de la investigación. La pregunta de investigación puede ser una afirmación o un interrogante acerca del fenómeno, de forma precisa y clara, de tal forma que de ésta se desprendan los métodos, procedimientos e instrumentos. ¿Cómo se clasifican? La selección de la pregunta de investigación es el elemento central de ambas, tanto la investigación cuantitativa como la investigación cualitativa. Puede proceder la construcción de un marco de trabajo conceptual del estudio a realizar. En todos los casos, hace más explícitas las suposiciones teóricas del marco de trabajo, y más aún, indica aquello en lo que el investigador enfoca su principal y primer interés. ¿Cómo se formulan? La formulación del problema de investigación es la etapa donde se estructura formalmente la idea de investigación. Una buena formulación del problema implica necesariamente la delimitación del campo de investigación. Establece claramente los límites dentro de los cuales se desarrollará el proyecto. ¿Cómo formular una pregunta de investigación? Para este paso existe un protocolo a seguir para dar preguntas de investigación. Los 3 pasos son: el primero, definir un problema o asunto de investigación. Me refiero a asunto también para hacer referencia a que no solo hay que estudiar problemas en el sentido negativo del término. La felicidad, la paz o la bonanza económica también son asuntos claves a investigar. Segundo, delimitar el problema o asunto de investigación. Se debe concretar y especificar claramente qué estudiaremos. La delimitación del problema pasa por especificar la acción que sucede y los actores implicados. Pueden ser organismos, personas, organizaciones, ecosistemas, países. Y tercero, aplicar 5 estrategias al problema limitado para que surjan varias preguntas de investigación y así podamos tener un margen generalizado de llegar a un bien común. Por ejemplo, A. Preguntarse por uno o varias causas del problema o asunto. B. Preguntarse por las consecuencias del problema o asunto en algún ámbito. C. Pensar una solución al problema o asunto. D. Preguntarse si el problema o asunto sucede en otro lugar y preguntarse por qué o qué consecuencias tiene. Y D. Preguntarse si el problema o asunto actual sucedía antes o si el problema o asunto pasado sucede hoy en día. Hipótesis de investigación. Una hipótesis de investigación es una declaración que realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o experimento. El paso anterior a una hipótesis es un problema de investigación, generalmente marcado como una pregunta. Podría preguntar qué o por qué está sucediendo algo. Objetivos de la investigación. Los objetivos de investigación es el fin o meta que se pretende alcanzar en un proyecto, estudio o trabajo de investigación. También indica el propósito para el que se realiza una investigación. Este tipo de objetivos se centran en el área del conocimiento, especifica y van enfocados a ampliar de alguna forma el conocimiento sobre unas materias. El objetivo de una investigación termina e influye en los demás elementos de una investigación como el marco teórico o la metodología. Los objetivos de investigación se suelen redactar partiendo de verbo en infinitivo y deben ser claros, alcanzables y pertinentes. Están planteados a partir de un problema. Clasificación de los objetivos. Se pueden distinguir diferentes clases de objetivos en una investigación. En función del alcance, se puede hablar de los objetivos generales y específicos. Los objetivos generales en una investigación se centran en un aspecto u objeto de estudio amplio e indican los propósitos globales. De esta forma, resumen el resultado final que se pretende alcanzar con una investigación. Los objetivos específicos en una investigación están planteados sobre aspectos más concretos, derivados de los objetivos generales. ¿Cómo se redactan los objetivos? Los objetivos se redactan comenzando por un verbo en infinitivo y deben ser evaluables, permitiendo comprobar si se alcanza el resultado. Se destacan en conocimientos, habilidades y actitudes.
En la parte de conocimiento es más el saber de cada individuo o del proyecto que se está investigando. Es cómo entender, definir, precisar, retener, identificar. Las habilidades esas es el saber hacer. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Hacer, leer, hay que interpretar, diseñar. Y los comportamientos, actitudes van más del ser. Es adaptarse, sentir, motivarse, integrarse, relacionarse, escuchar e intercambiar conocimientos o ideas para que estos objetivos sean más claros. Los objetivos deben definirse de forma clara, objetivos concretos que no confundan o de vía libre a interpretaciones, y medibles, formulados de manera que tengan un resultado alcanzado. En conclusión, este aporte a la actividad sirve como guía para interiorizarnos y aprender de una manera adecuada cómo se realiza un proyecto de investigación para tener lineamiento a la hora de realizar una investigación, los pasos que se llevan a cabo y la forma correcta para realizarlo. De esta manera tenemos una idea más informada del trabajo al cual se enfrenta un verdadero investigador.